buenas noches y bienvenidos a Viernes de Perspectivas, Viernes de Personaje. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Belén? Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Hoy conocemos a otra personalidad de nuestra sociedad, conocemos a Pablo Arredondo. Usted sabe que todos los viernes nos acercamos a un personaje para que usted lo conozca sus opiniones, su trayectoria y conocemos la semblanza de Pablo Arredondo. Pablo Arredondo Ramírez es director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza desde el año 2013. Fue rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en el periodo del 2010 al 2013. También ha sido académico invitado en el Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego y académico invitado en la Universidad de París por el programa ECUS. Además, colaboró como subdirector de redacción durante los 2 primeros años de existencia del periódico Siglo XXI en Guadalajara, además de ser fundador de la revista Signos, Cultura y Sociedad. Ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas especializadas del campo de la comunicación y la política. Fue consejero electoral del IFE en Jalisco en los procesos electorales de 1997, 2000 y 2003. Es comunicólogo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Realizó estudios de posgrado en el área de Desarrollo Internacional de la Educación en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Fue director fundador del Centro de Estudios de la Información y la Comunicación, hoy convertido en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Este viernes de personaje en Perspectivas, Pablo Arredondo Ramírez. Bueno, las imágenes desnudan, Belén. Sí, viendo ahí un poquito de imágenes de archivo. Estabas recordando que en una entrevista con Pablo Arredondo hace algunos años, y bueno, muy jóvenes, siguen siendo muy jóvenes, pero más jóvenes en esa época. Gracias. Pablo, bienvenido. Que es joven. Muchas gracias por estar la con invitación. nosotros. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Enrique, por invitarme y convocarme a dialogar con ustedes. Oye, Pablo, ¿por qué no empezamos platicando de tu trayectoria? Después ya vamos a algunos temas de coyuntura. ¿Cómo no? Que nos platiques pues, actualmente en el Instituto de Gobernanza, que nos platiques un poquito las actividades que es el Instituto de Gobernanza para que conozcamos un poquito este centro en específico. Bueno, es un pequeño, llamémosle así, centro de investigación que depende de la División de Estudios Políticos y Sociales y del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, dentro de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, somos un grupo compacto que, entre otras cosas, llevamos a cabo algunos proyectos de investigación. Ahora estamos haciendo mucho énfasis en temas de lo que llamamos innovación, pero entendida como el impacto que tienen las innovaciones tecnológicas sobre la sociedad, evidentemente. Y bueno, tenemos a nuestro cargo, entre otras cosas, anualmente el encuentro internacional sobre cultura democrática que se lleva a cabo dentro de la Feria Internacional del Libro. Siempre es un encuentro que tiene buena convocatoria, que tiene buenos ponentes, que tiene temas muy interesantes de análisis y de debate sobre los derroteros de la democracia. Este sistema tan complejo, este sistema tan anhelado por tantos, tan golpeado por otros tantos, pero que sin embargo, como dijo alguna vez un clásico, dijo, es el mejor de los peores. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, al menos de los que conocemos hasta el día de hoy. De los que conocemos, ¿no? Entonces, estamos trabajando, digamos, en estas líneas. Evidentemente, nos interesa mucho lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cómo es que están presentes, cómo es que están cambiando o no, porque también hay mucha mitología alrededor de esto, que tanto están impactando nuestras maneras de comunicarnos, de acceder a la información, de ser mejores ciudadanos, de ser más participativos o no, particularmente en nuestro contexto, considerando también todo el entorno global, ¿no? Porque hablamos de fenómenos que no son exclusivamente locales, tienen sus formas locales de expresarse, pero son fenómenos globales. Oye, los tuitazos de Trump, ¿no? Claro. Bueno, que hacen tambalear la moneda. Ahora estamos viendo un fenómeno de esa naturaleza. El Twitter, obviamente, es un soporte, llamémoslo así, una forma de comunicarse no tan novedosa ya, porque tiene muchos años, ya tiene una década por lo menos, por ahí,
Ya en otros momentos ha sido utilizada con mucha intensidad. El expresidente Obama la utilizó y con mucho éxito. Pero ahora lo que estamos viendo es el uso perverso del Twitter por un personaje que se dibuja a sí mismo en sus twitters como un hombre pues con ganas de molestar al mundo, llamémosle así, ¿no? Y que habrá que ver qué tanto revive Donald Trump paradójicamente a Twitter, porque algunos expertos ya daban por muerto esta red social en unos cuantos años, decían que ya iba de salida, pero me parece que Donald Trump le ha dado ahí un buen empuje, ¿no? Ahora esta red hay que social. Preguntarnos si no compró algunas acciones de la empresa. Y sí, porque, claro. porque mira, toma acciones contra quien no tiene intereses económicos. Sí, en ¿no? efecto, estos sujetos no dan, como dice el viejo dicho, no dan paso sin guarache. Entonces, seguramente algún interés económico tiene ahí, porque en efecto está reviviendo. Era una red que sí iba decayendo frente a otras. De hecho, para sectores muy juveniles, ni Twitter ni Facebook son ya las redes. Hay otras redes que son mucho más importantes. Instagram, y hay otra red que se llama Snapchat. Que es ahorita como la reina, entre los jóvenes. Para chicos que andan entre los 13 y 12, 13 y 16, 17, 18, ¿sí? Ya, lo demás es para rucos de 19 en adelante. No, bueno, pues ya dónde nos dejas, Pablo. Y se está acabando. Y ya va de salida. Pero bueno. Ahora, también es un tema interesante, Pablo, nada más para no dejar este tema suelto, cómo Trump le da la vuelta a los medios con un tuit. Sí, ¿no? O sea, que es también esta idea de si el político puede sobrevivir en términos de comunicación sin los medios. No, indiscutiblemente no puede. Queda claro, en la grilla que le están armando, ¿no? Trump viene a confirmar que la política contemporánea está íntimamente vinculada a los procesos de comunicación. Íntimamente. Nuevas formas de hacerlo, sí, indiscutiblemente. Pero a final de cuentas es imposible gobernar al margen de los medios. Es imposible hacer campañas al margen de los medios. Y es una relación muy extraña de odio y amor, ¿no? Porque el político requiere del medio, necesariamente, pero al mismo tiempo tiene un rechazo a ciertas maneras de operar de los medios. Y esto en comunicación política se llama ¿quién finalmente impone la agenda? La agenda setting, famoso, ¿no? ¿Quién establece los temas importantes que hay que debatir públicamente? ¿Los medios o los políticos? Y esto es parte de los procesos cotidianos que hay que estar analizando, ¿sí? Porque también debemos reconocer, los medios tienen sus intereses, indiscutiblemente. Claro. Digamos que son instituciones muy importantes en la sociedad, pero son actores también con interés. Totalmente. Oye, Pablo, ya que andamos por estos temas y quizá, no sé si regresaremos al mismo más adelante, pero aprovechando estas modificaciones en el IFETEL y estos anuncios que se han hecho publicados ya el año pasado, ¿tú cómo los evalúas? ¿Realmente hay una ley mordaza y un interés en frenar la libertad de expresión de los comunicadores? A ver, yo no quiero tomar una postura de o blanco o negro, con toda franqueza, ¿sí? Le comentaba a Enrique hace rato que yo creo que también debemos entender que hay una serie de antecedentes históricos que han marcado mucho el camino de la relación entre medios de comunicación y poder en México. Y entonces, la idea, por ejemplo, de generar una normativa que defienda a la audiencia, a las audiencias, porque no es una audiencia, son muchas, a las audiencias, frente a potenciales abusos de los medios, a mí me parece muy positivo. De hecho, fue uno de los grandes logros de la reforma de telecomunicaciones, 2013, que se reconociera que las audiencias tenemos derechos frente a los medios. Ahora, ¿cómo se instrumenta eso? Ya es muy debatible, puede ser muy debatible. A final de cuentas, quizá hubiera sido muy importante abrir un poco el debate previo a generar lineamientos para llegar a conclusiones de hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahí está. Hasta dónde sí o hasta dónde no. No se trata en ningún momento
de generar censura. No debería generarse la censura. La peor política informativa que hay es la censura. Porque tarde o temprano la información, como los ríos, como los ríos, los caudales, ¿verdad? Siempre fluyen y siempre encuentran un espacio de salida. El problema también es que tradicionalmente, sobre todo los medios de mayor influencia en este país, han sido utilizados de manera relativamente perversa por el poder para sus propios fines. Y no estamos hablando tampoco de una historia tan lejana. Regresémonos, por ejemplo, a hace un par de años. 2012 la elección. En 2012 la elección, en 2006 la elección. Sí, claro. O estamos viendo también cómo en su momento, por ejemplo, censuras como las que se impusieron sobre la periodista Aristegui, claro, pues son manifestación, no es la única, por cierto, ¿no? Es decir, ha habido casos, varios casos de esa naturaleza, pero son la manifestación clara de que cuando hay información que incomoda, el poder la calla, sí, o trata de callarla, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta es, ¿y las audiencias qué? Claro. Frente a esto, ¿qué derecho tienen? ¿Y no le estamos dando más herramientas al gobierno o al poder para callar con estos lineamientos? Porque ahí el debate es, los medios se manejan de forma muy discrecional, totalmente de acuerdo contigo, e incluso te diría, Pablo, que el 95% de los lineamientos son muy sensatos, pero hay un 5% de la parte de la opinión, que me parece que es casi estado estaliniano. Oye, voy a empezar a hablar, es información, cortinilla, opinión. Me parece medio absurdo. Sí, en operativo puede ahí, como dice un amigo español, se pasaron 3 pueblos. Eso es cierto, tienes toda la razón. Déjame ir al corte, Pablo, seguimos y regresamos con este tema. Y también su paso por la rectoría del CUCH, que nos platique. Por supuesto. Regresamos. Perspectivas, platicando apasionante el tema, con Pablo Arredondo. Nos fuimos con los polémicos lineamientos del IFT y no sé si quieres hacer algún comentario más sobre este tema, Pablo, de lo que estás viendo, si crees que puede haber peligros de censura, no, si es positivo que exista esto, para ir redondeando el tema. Mira, en términos generales yo creo que es positivo. Yo creo que como se trata de reglamentos, pueden ser modificables, claro, pueden ser debatibles, y yo creo que debería de convocarse quizá a una especie de debate público más abierto, pero siempre pensando en una cosa, que es lo más importante, que es los derechos de las audiencias. Sí. Los derechos de la audiencia. Eso no quiere decir que necesitemos una autoridad que nos proteja como si fuéramos niños ingenuos, oiga, mira, inocentes, ¿verdad? No, sí, y no necesitamos eso. Pero tampoco queremos que los medios de comunicación, sobre todo, insisto, esos medios que tradicionalmente han usado su influencia, su presencia, su poder, para hacer lo que quieran con ellos. Y además para lucrar. Para lucrar, ¿no? Además. Es una concesión del Estado. A ver, déjame regresar a un punto. Las elecciones, momentos electorales, toda la sospecha que hay, que está bastante fundada, de que hay entrevistas que se pagan y las hacen pasar como si fueran realmente una entrevista desinteresada, genuina. Sí. Cuando, bueno, es como si yo les dijera cuánto quieren para entrevistarme a mí. Pero, claro, no soy un personaje público, pero si lo fuera, ¿sí? ¿Cuánto se necesita para estar en los medios? Porque los actores del poder saben una cosa. Tienen que estar presentes. Sí. La visibilidad es fundamental para ellos. Incluyendo hasta cuando los maltratan. Sí, claro. Claro. Pero como dicen por ahí, el santo que no es visto no es adorado. Entonces los políticos lo saben muy, muy bien. Quieren estar ahí porque si no están ahí, no están presentes de alguna forma en el nuevo espacio público que nos permea a todos, que es el espacio de los medios de comunicación. Sí, claro. Ahí el asunto tal vez, Pablo, es ver cómo se resuelve eso. Si se resuelve con la sociedad... ¿Hasta qué extremo también? Con la sociedad rechazando, porque, por ejemplo, 2012, claro, pues el 132, está clarísimo que fue una respuesta a esa
ola mediática a favor de Enrique Peña Nieto que nos decía, oye, esto es inimaginable, es imposible que pierda. Enrique Peña Nieto lleva 50 puntos de ventaja en las encuestas. Si es la sociedad la que debe impulsar eso, rechazar, cambiarle, apostar por periodistas críticos en Internet, o si es el gobierno el que debe de sacar ciertos lineamientos para que respetemos los derechos de las audiencias. Creo que ese es el debate de fondo. Yo creo que estamos todavía en un proceso de, ahora sí que de aprendizaje. Sí. Nunca habíamos hablado de derechos de audiencias, es más, yo creo que se reían quienes escuchaban el concepto. Bueno, ahora ya existen, constitucionalmente existe el derecho de las audiencias. Ahora hay que ver cómo lo traducimos a las prácticas reales. Y yo creo que ahí es donde estamos atorados, como hemos reconocido muchos derechos constitucionales y los hemos dejado por ahí, ¿no? De pronto, en el cajón del olvido, ¿no? O en las malas prácticas. Y entonces de nada sirve que estén ahí reconocidos por la Constitución. Claro. No necesitamos censores, eso sí es cierto. Totalmente de acuerdo. Censor. Y bueno, lamentablemente lo comentábamos ya, Enrique, esta instrucción o esta disposición que nos sube a todos al barco, ¿no? A quienes no hemos participado de este tipo de periodismo, pero a quienes sí también. Entonces, ahí termina subiendo a todos al barco. Pero además, también pensaba mientras escuchaba a Pablo que al final de cuentas la audiencia tiene 1000 opciones para enterarse y más ahora a través de las redes sociales, ¿no? Que tú has estudiado tanto este tema. Y finalmente la pregunta es, ¿qué va a pasar en las redes sociales? ¿No? Lo comentábamos también. Hashtag opinión, hashtag información. Bueno, en la red, fíjate que es bien interesante porque está resultando que todos estos nuevos escenarios de la comunicación, que son maravillosos, con toda franqueza, yo les digo a algunos de mis alumnos, les digo, eran como parte de una historia de ficción hace no mucho. Y sin embargo ya son una realidad y una práctica cotidiana. Acarrean también viejos dilemas. El problema es que nosotros podemos cambiar toda la tecnología. El problema no es cambiar la tecnología. El problema es cambiar de alguna manera a la sociedad para que sepa hacer un uso a su favor de toda esa tecnología, ¿no? Y eso no te lo da la tecnología per se. Es decir, tú puedes tener el mejor aparato, lo que sea, el mejor teléfono, la mejor tableta, la mejor computadora, la televisión más inteligente, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, pero lo que importa es qué tienes tú aquí adentro, para qué criterios te has formado, qué mapas yo les llamo, qué mapas cognitivos has desarrollado en tu vida para saber discriminar buena información de mala información, para discriminar demagogia de posturas sólidas, ¿no? Para saber cruzar informaciones, porque también parte del problema es cómo es que tú llegas a establecer que tal suceso realmente tiene un fundamento, que no es parte de un rumor. Los rumores no son nuevos, los rumores son prácticas sociales. En un tiempo de la posverdad. Bueno. A mí se me hace interesante. Pues la posverdad es la mentira. Es la mentira, yo lo sé. ¿No? Pero, por ejemplo, si sabes que la noticia que más se leyó en la campaña de Estados Unidos fue una felicitación del Papa Francisco a Trump por su proyecto político. Que era posverdad. Que era posverdad, que era mentira. A lo que me refiero es que es difícil de pronto filtrar y los medios ahí tienen una responsabilidad. ¿Qué estamos viendo? En el manejo de las redes sociales, por ejemplo, estamos viendo las mismas prácticas que se usaban en los viejísimos medios de comunicación. Claro, no pueden estar ausentes. Regrésate a los años 30 del siglo XX, a la idea de que las masas podían ser manipuladas a través de los medios, en particular en aquel entonces el gran medio emergente era la radio. Entonces, bueno, esas formas ya muy arcaicas siguen presentes aquí, y ahí es cuando uno dice, lo nuevo, ¿qué tan nuevo es? ¿Qué tan nuevo es lo nuevo, ¿no? ¿Qué tanto estamos realmente construyendo nuevos escenarios y hemos olvidado las viejas prácticas? Yo soy de la idea que no necesariamente hemos olvidado las viejas prácticas en los nuevos escenarios. Al revés, que estos nuevos escenarios están contaminados. Los estamos recuperando, ¿no? Sí. Entonces, lo que decíamos, el pleito por quién pone la agenda, los rumores que se sueltan, las verdades a medias, las falsas, ¿verdad?
¿sí? La intención de manipular la propia red para estar presente. Los bots famosos. Los bots, Sí, ¿sí? Que ahora son una práctica muy común de los partidos políticos y de ciertos políticos para contrarrestar al enemigo. Pero que eran reventadores. O sea, son reventadores en redes. De siempre. O sea, que si alguien está poniendo un comentario crítico hacia un gobierno, le llueven como Sí, para el hacer pensar a las ejército de redes bots, que ¿no? estás mal. Sí, O descalificarte en o ensuciarte, En ¿no? efecto, eso es una práctica añeja, Sí, digamos, claro, tienes no toda la es razón. nueva, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que repensar todo esto, este nuevo escenario de las tecnologías, de la información y la comunicación a la luz de las prácticas cotidianas sociales que hacemos, ¿no? Sin negar que ahora tenemos un potencial que era inimaginable hace no muchos años. Sí, y es que todos los movimientos sociales que se viralizaron en redes, pues siempre tienen una base material, Pablo. O sea, la primavera árabe, los movimientos en distintos lugares de Asia, por ejemplo, en Europa, ¿no? en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, Sí. o en México el 132. Siempre lo importante es lo que está abajo. Claro. O sea, lo otro es una forma más eficaz de comunicarte. En Pero efecto. lo importante son las condiciones materiales. Sí, es decir, las redes sociales no generan los movimientos sociales. Exacto. Digamos, los movimientos Existen. sociales pueden potenciarse gracias a las redes, pero no es que los generen per se. Que a veces existe esta visión ingenua, ¿no? De que la tecnología es la que genera Medio el mítica, ¿no? De comportamiento. mitificar un poquito, ¿no? Sí, lo sí, virtuoso de en las redes. efecto, y también hay que considerar, a ver, estamos hablando, por ejemplo, de la primavera árabe, que fue un gran movimiento social que dio pie a que se pensara en la tecnología de la información de redes como algo novedoso, impresionante, pero ya visto a la distancia, la pregunta es, ¿y qué pasó con todo eso? Claro. Pues sí, gobiernos aún más autoritarios incluso que los pasados. Exactamente. ¿No? Tenemos unas regresiones bárbaras en algunos de esos escenarios, ¿no? Entonces, la pregunta es si la tecnología nos hará libres per se, no. De acuerdo, de acuerdo. Oye, Pablo, antes de irnos a la pausa y mientras veíamos también tu semblanza en la primera parte de este programa, veíamos imágenes de tu paso por los medios universitarios. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia y pues, si no extrañas estar otra vez frente a una cámara. Bueno, ahorita estás, pero digamos ya en un programa permanente. Bueno, déjame comentarte que yo siempre he tenido una relación importante con los medios. Bueno, perdón, que eres egresado además de comunicación del Soy ITES. egresado de la licenciatura en comunicación, pero en mis posgrados, que no eran de comunicación propiamente, no han sido de comunicación, siempre he abordado el tema de la comunicación. Claro. ¿Sí? Mis posgrados han ido por el área de la educación y del desarrollo educativo y de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, los asumo porque los medios, ahora estoy más convencido que nunca, son instituciones fundamentales de la sociedad, fundamentales. Es decir, nuestra sociedad no se puede explicar al margen de los medios. Y es lo que yo digo, la centralidad mediática ahora es mucho mayor que hace 100 años, por poner un periodo de tiempo, ¿no? Y esta centralidad mediática nos obliga a entender cómo es que operan los medios de comunicación. Ahora, siempre hay una relación de odio-amor, si lo quieres llamar así, ¿no? Porque de los dos lados, ¿no? Sí, porque por un También lado, los medios hacia los tú tienes que ser público. crítico ante los medios, pero por otro lado, a mí siempre me han encantado los medios, ¿no? En el sentido de que hay que estar en ellos, Claro. hay que participar en ellos, de una u otra forma. Yo he participado en varios medios, unos han sido más exitosos que otros, y todas las experiencias te dejan algo, pero en fin, ha sido interesante. ¿El siglo ¿no? XXI también estuviste? Yo Sí, ¿no? estuve como subdirector sí. de redacción del periódico Siglo XXI en sus 2 primeros años de existencia. Y debo confesarlo públicamente que parte de mi experiencia llevó a hacerme que me desilusionara un poco del periodismo. Mira. ¿Sí? Por ver las limitantes que tenían y eso que se volvió un medio exitosísimo. Exacto. En muy poco tiempo, Sí. que también fue uno de los graves problemas de ese periódico, que no, por desgracia, no llegó ni al siglo que le daba su nombre. Tienes toda la razón, sí, nunca había pensado Entonces, Sí, bueno, he participado en programas de radio, he participado en programas de televisión. Actualmente
me invitan en el Canal 7 a dar mis opiniones también y lo hago con muchísimo gusto. De vez en vez tengo la oportunidad de aparecer por aquí o por allá con la intención y con la conciencia clara de que los medios, insisto, son parte clave del desarrollo social, ¿no? Del desarrollo cultural, educativo, político de la sociedad. El reto es cómo lo hacen de manera positiva, ¿no? Pero bueno, de eso y más hablaremos después de la pausa. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Pablo Arredondo. Muchos temas han salido. Sí. Belén, nos quedamos en el asunto de los medios, Pablo, y de este odio-amor que tienes con los medios de comunicación. Odio también porque los estudias y por lo tanto tienes que criticarlos, tienes que criticar sus prácticas que no son positivas para la sociedad. Pero me gustaría preguntarte por los medios públicos. Creo que también es un debate que no sé si lo hemos tenido tan a fondo en nuestra sociedad como en otros países que debaten los medios públicos constantemente. Estamos aquí en un medio público. No sé qué le falta a los medios públicos en Jalisco, tanto para ser más atractivos para sus audiencias, para penetrar más, apostar por más agenda de investigación. No sé qué opinarías de ese tema. Sí. Mira, es un tema bien importante, con toda franqueza, y no porque yo esté aquí. No, pero qué bueno que se pueda tratar aquí. Es muy importante. Sí, porque por desgracia en otros lugares no se trataría. Pero aquí sí se puede, y eso es importante. Los medios públicos tienen que existir y tienen que fortalecerse, con toda sinceridad. Con toda esta avalancha neoliberal que nos envolvió desde hace 30 años en este país y que ahora estamos al borde de la crisis gracias a esas políticas, se llevó un poco a la idea de que los medios públicos tendrían que ser marginales. Sí, que existan, pero pues ahí que existan, que sobrevivan, ¿no? O que sobrevivan como puedan, ¿no? Que vayan pobremente, que sobrevivan pobremente, no se les facilitaron las condiciones, las políticas, en fin. Y a veces los peores enemigos de los medios públicos eran quienes los dirigían, ¿sí? Entonces, porque no se les veían las ganas de hacer algo distinto. También se han debatido entre la idea de cómo imito a los medios privados, como esos tienen éxito, entonces cómo me parezco a ellos para entonces entrar en la competencia. Y yo creo que esa es una política errónea, no debería de ir por ahí, en lo absoluto. Yo creo que el medio público, que en efecto requiere muchos apoyos, para empezar apoyos económicos, porque producir televisión, por ejemplo, televisión pública, pues es muy costoso, no es cualquier cosa. La radio es más económica, no se diga, pero la televisión es costosa. Entonces, hacer producciones televisivas se requieren fondos para eso, en efecto. ¿De dónde salen? Bueno, hay que plantear formas novedosas de obtener recursos. Bueno, seguramente ustedes conocen que en el viejo esquema de la BBC de Londres, entre otros recursos para financiarse, estaba que en la venta de cada aparato de radio o de cada televisión había un impuesto que iba a apoyar directamente al medio de comunicación. Estoy poniendo un ejemplo, no digo que eso tenga que hacer, pero tiene que ser además por ley, no es porque ahora hay un gobernante que es muy simpático y muy lindo con los medios y entonces le dice sí, y otro que le molesta y que prefiere irse con los de la competencia privada y entonces arrincónalo, ¿no? Total, no nos sirve para... No, tenemos que construir medios públicos autónomos, verdaderamente autónomos, en lo económico, en lo editorial, evidentemente, y también tenemos que hacer los espacios de creatividad, de experimentación en el mejor sentido de la palabra. Es decir, cómo hacer una televisión que sea completamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver, pero sea al mismo tiempo atractiva, que sea llamativa, que nos invite. Y más en un escenario, porque ahora sí hay que reconocerlo, en un escenario donde las opciones se han multiplicado tremendamente. Es decir, ya no tenemos
5 canales o 3 canales o 2 canales compitiendo. Tenemos cualquier cantidad de canales. Y con internet. De aquí, de allá y de acullá. Sí, de cualquier parte del mundo puedes ver incluso. Estamos en un escenario muy distinto y yo creo que los medios públicos mexicanos tienen que considerar muy claramente cómo acercarse más a sus públicos de manera atractiva, pero no imitando a los medios convencionales y tradicionales. ¿Cómo hacerlo? Número 2 también, ¿no? Hay que considerar que en este mar de opciones, pues tú vas a tener ahora sí que espacios pues muy limitados. Claro. Muy limitados. El caso, por ejemplo, de los medios locales, bueno, tienen que ganarse a su localidad sobre todo. Pero tienen la posibilidad de interpelar, digamos, globalmente. Finalmente estamos en un mundo que se mueve, que fluye mucho, y tenemos esas posibilidades. Pero a la primera audiencia que hay que jalar es a la que tienes cerca, a la que tienes próxima, ¿no? La proximidad, totalmente. Todo esto que digo, pues suena muy general, pero a final de cuentas tendría que irse traduciendo en formatos, en maneras de hacer televisión distinta. Y también, cuando hablo de creatividad, cómo hacer televisión que no cueste tanto. Al erario. Y además entender un poquito a la audiencia también, Pablo, porque tendemos mucho a pensar por la audiencia, cuando en realidad, pues sí hay gente que quiere realmente programas con contenido, hay gente que está buscando análisis, hay gente que está buscando espacios donde informarse, y eso que pareciera se le ha olvidado un poquito a la televisión privada, ¿no? Y me parece que sí, en algunos momentos la televisión pública tendría que ocupar esos espacios que a las otras televisoras no les importa y que son importantes para poder informar oportunamente a la audiencia, ¿no? Sí, definitivamente, decir, y no solamente crear esos espacios, sino informar de manera distinta. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para hacer digamos, un espacio de análisis o un espacio de noticias que rompa con la rigidez o con los formatos ya muy establecidos que se da en otros lugares? No es sencillo, pero se puede buscar, se puede intentar. Eso sí, la televisión pública, los medios públicos en general, se pueden dar ese lujo. Yo puedo decir con toda franqueza que en algunos momentos, por ejemplo, Radio Universidad fue un espacio muy innovador de radio. Totalmente. ¿no? Donde la gente volteaba a escucharlos. Voy a escuchar algo muy distinto. Voy a escuchar algo completamente distinto, ¿no? Y en ese sentido, no creo que haya costado mucho hacer eso, sino que costó un poco de imaginación, un poco de arrojo, porque también hay que aventarse a hacer cosas distintas, y un poco de apertura también, ¿no? Claro. Y mira, yo quisiera, Pablo, a propósito que mencionas Radio Universidad, y no lo iba a decir porque luego dicen que alabanza... Que uno se echa flores. Sí, pero hay que reconocer también lo que se hace dentro de los medios públicos. Y yo quisiera mencionar 2 casos muy concretos de Canal 44 y Radio Universidad. El huracán Patricia, que fue una transmisión de muchas horas, impecable, donde la gente estuvo ahí informándose minuto a minuto de lo que estaba pasando con este huracán, que al inicio era una gran amenaza. Y, por ejemplo, el caso de los bloqueos, ¿no? En nuestra ciudad, me parece que ahí es donde la radio, donde la televisión tiene que estar acompañando al ciudadano en momentos donde la información es fundamental y vital, ¿no? Sí, además lo importante es que, el ciudadano, claro, en estas circunstancias puede recurrir mucho a las redes sociales, pero en realidad el ciudadano siempre voltea a ver a su medio tradicional también. Como filtro también, ¿no? ¿Cómo lo están diciendo acá? ¿Cómo lo están haciendo? Y a sabiendas de que un medio más establecido tiene formas mucho mejores para corroborar información, para informar, para, matizar, para... Te enteras de algo en redes sociales y rápido vas a una cuenta de un medio para ver si en realidad es cierto. Ya sea la prensa, ya sea la radio, ya sea la televisión, ¿no? Y el asunto de dar autonomía, ¿no, Pablo? Con relación al poder político. Creo que eso es clave para los medios públicos. Claro. Eso lo logró la BBC, que es azote de los liberales, de los conservadores, de los laboristas. Es decir, a nadie le gusta la BBC más que a la gente.
Claro. O sea, los A ciudadanos, quien le debería es la de uno. importar, Es que claro. la BBC Y a Telepública nivel es la uno mundial, de ¿no? Inglaterra. Y de eso se trata, y de eso se trata. La forma de la autonomía es compleja, Sí. pero hay que buscarla, hay que buscarla. Lo que no se vale y que sí le ha sucedido a los medios públicos, a unos más que a otros en México, es que están al amparo del gobernante en turno. Totalmente. Entonces, si el gobernante en turno es un tipo sensible y educado y sofisticado, es probable que se genere un sistema de medios públicos más ad hoc a eso. Pero si seguido de eso llega el patán, todo lo que se construyó lo avientan para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que buscar mecanismos para defender a los medios públicos en este país, los que hay y los que puede haber en el futuro, ¿no? Claro. Ojalá sean muchos. Pablo, antes de irnos a la pausa, ya nos quedan unos minutitos, pero cuéntanos un poquito dónde naces y cómo fue tu infancia. Cuéntale un poquito a Que la hemos audiencia. platicado muy poco de él. Sí. Qué bueno. No me gusta, dice. Yo generalmente, Pero que nos decía Enrique, no platico mucho de mi vida privada en los medios Públicos. Ahora, ¿no? Esos son para... Pero nos mira, platiques tu origen. soy un, llamémosle así, un tapatío por adopción, porque me vine a vivir aquí a los 3 años de edad. Nací en la Ciudad de México, pero estas cosas son como muy relativas. Mira, mi padre nació en Guadalajara y vivió unos pocos meses aquí. Sí. Mucho Se accidente, hizo ¿no? en Sonora, se fue a la Ciudad de México. Mi madre es una alteña, muy alteña, obviamente. Era una alteña, evidentemente. Entonces, bueno, yo tengo cruzas de todos lados. Mi abuelo fue español, mi abuelo paterno, en fin, por todos lados. Pero yo me hice en Guadalajara, también en una relación, debo confesarlo, y sí lo puedo confesar públicamente, una relación de odio-amor, porque yo finalmente creía que esta era una sociedad extremadamente conservadora, a veces muy hipócrita, y eso me molestaba mucho, ¿no? Tuve la oportunidad de caminar por otros lares, dentro del país y fuera del país. Me formé también fuera del país. En Stanford, en ¿no? Stanford, en la Universidad de Stanford, en California. Estuve ahí algunos años haciendo posgrado. Me ayudó mucho a entender lo complejo que puede ser los Estados Unidos de pronto. Claro, estaba en un área privilegiada, el área donde se estaba sucediendo la nueva revolución tecnológica del mundo. ¿En qué años fue eso, Pablo? Estoy hablando del 79 al 84. Sí, pues, en plena Sí, ebullición. más Sí, o menos. sí. Entonces me tocó ver de cerca eso, de alguna forma. Viví experiencias muy interesantes, en una zona, debo reconocer, muy sofisticada de los Estados Unidos. Toda esta zona de la Bahía de San Francisco. Wow. Muy liberal, Sí, aparte. muy liberal. No estaba en Oklahoma, ¿verdad? Ni en muy Arkansas. distinto, ni en Arkansas, ni en los lugares donde votan por Donald Trump. Pero bueno, eso me ayudó a formarme. Y luego, por fortuna, tuve la oportunidad de regresar a incorporarme a la Universidad de Guadalajara, bajo la idea de que la universidad pública es clave. Vamos al corte, Pablo, y nos platicas. Sí. Tu incorporación a la Universidad de Guadalajara. Último bloque. Ya, Sí, qué perspectivas. rápido. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas, Belén. Sí. Último bloque con Pablo Arredondo. Se nos fue rapidísimo, Pablo. Ya nos contabas un poquito de tu infancia, de cómo llegas a la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo fue este encuentro con la Casa de Estudios, digamos, en tus primeros años? Bueno, en mis primeros años fui muy afortunado porque yo llego a la universidad en un momento en que se están gestando algunos cambios que después derivaron en cambios más trascendentales y para mí fue muy importante. Estoy hablando del año 84 aproximadamente. Y gracias a que conozco a un personaje que para mí fue muy importante, el maestro Salvador Acosta, él me introduce
y me acerca, digamos, al espacio del departamento que estaba entonces también en transformación, el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, que coordinaba quien sería el futuro rector de la universidad, el licenciado Raúl Padilla, ¿no? Investigación científica y superación académica. Y superación académica. Cuando, y lo voy a decir, cuando los temas académicos no eran prioritarios, no eran tan prioritarios por lo menos, ¿no? Y cuando se echó a andar toda una política muy importante para fomentar la investigación en la universidad, para fomentar el desarrollo de posgrados, por ejemplo, ¿no? Y para incorporar personas que hubieran sido formadas en distintos lugares y en distintas áreas. ¿Sí? Entonces empieza toda una política de desarrollo académico muy importante. Yo debo agradecer que a mí se me dio la oportunidad de hacer la propuesta de generación de un centro de estudios de la información y la comunicación. Que es el actual Departamento de Estudios de la Comunicación Social, y que nos negamos, quienes iniciamos ese proyecto, a abrir de manera inmediata una escuela más de comunicación, porque creíamos que lo que sobraban ya en México eran escuelas de comunicación. Y el futuro te dio la razón. Y el futuro me dio la razón. Sí. No, ya se abrió una y por fortuna, bueno, ya hay dos, una de periodismo y otra de comunicación, pero creo, yo hablo sobre todo la de comunicación, se abre ya en un momento donde hay mucha madurez y donde se puede generar una propuesta muy original y diferente, llamémosle así. Y nuestra apuesta era esa, ¿no? Primero generar cuadros de alto nivel, de buen nivel, generar cierto conocimiento en el área de la comunicación, y después pensar en cómo se traduciría eso en una estrategia de enseñanza superior, ¿no? Tuve la oportunidad de estar ahí, de participar en la gestación. Que es un departamento de excelencia, hay que decir. Ahora es un departamento, ¿no?, de los de excelencia, con mucho reconocimiento nacional, internacional. También tuve la oportunidad de acercarme a ciertos medios. Con posterioridad me incorporé, por ejemplo, al proyecto del periódico Siglo XXI. Después iniciamos, una vez que yo salí de ahí, iniciamos un proyecto de un mensuario que pretendía hacer análisis a fondo de ciertos temas, porque eso fue lo que me desencantó del periodismo cotidiano. La profundidad. Que la profundidad no era... Claro, no era parte de la agenda, digamos. Y bueno, de ahí me fui derivando, ¿no?, a varios proyectos de comunicación, sin olvidar nunca la posibilidad de estar en la academia. Al contrario, me reincorporo en la universidad, estoy en la universidad. Tengo también el privilegio de haber estado al frente de algunas instancias académico-administrativas, llamémosle así, que derivan, a final de cuentas, en mi participación como rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un privilegio, definitivamente, una gran responsabilidad también. No es muy complejo gestionar el CUCH. Es complejísimo. Digo, uno como estudiante lo veía. Sí, ya me imagino, ¿no? Y aparte tiene muchas armas el CUCH, es ¿no? Muy abogados, complejo, filósofos. Es muy complejo, porque es un mundo lleno de vida, sí, de contrastes, de demandas, de gente muy crítica, muy crítica. No estoy minimizando otros espacios universitarios. Todos los espacios universitarios tienen gente muy crítica y muy activa. Y tienen su personalidad, ¿no? También. Pero el CUCH tiene esta parte más politizada. Tiene el pensamiento, ¿no? Pero eso me ayudó a mí a aprender muchas cosas de la comunidad universitaria, a apreciarlas muchísimo, sinceramente, y a saber que la gestión universitaria es clave para que la academia pueda desarrollarse, ¿no? Es decir, si no tenemos buenos gestores, claro, en la universidad, difícilmente vamos a tener espacios que permitan el desarrollo académico, que es la esencia fundamental de la universidad. Y por el desarrollo académico entiendo, evidentemente, el servicio que tenemos que dar en las aulas como, claro, profesores,
a todos los niveles, desde el bachillerato hasta los doctorados, y el servicio que tenemos que darle a la sociedad generando conocimiento pertinente. ¿Sí? A veces será más útil, a veces menos, pero que sea pertinente, ¿no? Y eso solamente se puede hacer en el espacio universitario. Ahora, Pablo, se tiene esta idea de que los rectores de los centros universitarios son como candidatos naturales a la rectoría general. ¿En tu caso fue así? ¿Lo has pensado? ¿Lo pensaste? ¿Lo sigues fue pensando? precandidato? Sí, claro, yo fui un candidato y lo hice... Que fue en la entrevista que que pasamos, viendo, justo, claro. Sí, lo hice con mucho gusto, sabiendo que no, mis posibilidades no eran muy grandes, porque, bueno, pues porque no es tan sencillo tampoco, es un escenario complejo para que se juegue ahí, pero era una manera, desde mi punto de vista, digamos, de rematar, por llamarlo así, con todo un proceso de 30 años dentro de la universidad, en donde yo me siento un privilegiado en el sentido de que he podido observar el desarrollo de la universidad, el desarrollo de su reforma, de su posicionamiento en muchos espacios nacionales, internacionales, y ser testigo, digamos, de primera mano de todo eso, pues es un privilegio, sinceramente. ¿Y ya se quedó ahí o crees que...? Bueno, yo en este momento estoy más concentrado al cubículo, estoy en el cubículo, me siento muy bien, estoy siendo productivo, y me siento encantado de la vida estar en el cubículo. Finalmente el cubículo, el aula, son espacios muy libres, muy libres. Sí. Casi no te grillan. Casi, dijo, casi. Qué bueno casi, que lo dijiste el casi. Subrayé el casi. Pero tiene muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, no, yo no estoy pensando en otros escenarios. Creo que ya pagué, digamos, mi cuota en ese sentido. ¿De aspiración? Pero sí, pero también aprendí, ¿no? Aprendí muchísimo, porque, insisto, la Universidad de Guadalajara, que es una institución muy importante, históricamente lo ha sido, pero en los últimos 30 años se dignificó de una manera que la historia lo va a reconocer tarde o temprano. Claro, no hay que cantar victoria. Las instituciones tienen que estar en permanente proceso de revisión, y más las universidades, de análisis, claro, de autoanálisis. Ese fue el espíritu que llevó a la reforma universitaria, claro, y creo que ese espíritu no deberíamos de perderlo. A ver, algunas preguntas para conocerte, claro, Pablo, para seguir conociéndote con todos los riesgos que implica, como nos has dicho. ¿Tienes algún recuerdo vivo de tu infancia? Sí, bueno, varios recuerdos vivos, pero uno que tengo así muy claro es, a mí me tocó vivir en una parte de la ciudad cuando era niño, que era el equivalente a lo que ahora es Tlajomulco. En las era la salida, ya. Que era Chapalita. Sí. Mira, en esa época, a tres calles donde yo vivía empezaban los maizales. Wow. Entonces, esa infancia, casi el centro. Claro, esa infancia fue maravillosa porque hice amigos, muy buenos amigos, vivíamos en la calle todo el día, éramos muy felices, éramos muy libres. Vivíamos subidos en los árboles, sí, y haciendo excursiones al Cerro del Coli. Entonces, esa parte de la infancia para mí fue muy gratificante. Otra Guadalajara, ¿no? Otra Guadalajara, podíamos caminar por donde quisiéramos. Yo andaba en camión desde la infancia, ¿no? Me subía a los camiones, y me iba al centro y regresábamos y éramos felices. Oye, Pablo, ¿y de niño pensaste en estudiar comunicación o periodismo o qué era lo que te fascinaba en aquella época? Sí, nunca pensé en estudiar comunicación y periodismo, pero sí hubo una influencia tremenda en mi casa. Mi padre tenía una adicción a los periódicos tremenda, al grado que hubo una temporada en que nosotros llegábamos a recibir alrededor de 5 periódicos en la casa en aquel entonces. Entonces, leer el periódico era una práctica obligada. Y a eso le adscribo yo, veo que a lo mejor eso fue una influencia
muy importante para que me llamara la atención el mundo de la comunicación. Siempre quise ser ingeniero, pero me di cuenta que no iba a poderlo ser y entonces me retiré de ahí. ¿Qué dice? Las matemáticas no son lo mío. No se me dan. Mejor a comunicar. Claro. ¿Te defines, Pablo, ideológicamente de alguna forma? ¿Tienes alguna definición ideológica? Sí, yo soy un socialista liberal. Socialista liberal. Sí, en efecto. Entendiendo por esto que creo que en el liberalismo hay una serie de postulados que son fundamentales, que tienen que ver evidentemente con la libertad, con la necesidad de que los sujetos seamos libres, y en el socialismo el concepto de igualdad y de justicia son fundamentales. Embonar libertad e igualdad. Entonces, embonar libertad e igualdad, que han sido dos tensiones que a veces se han contrapuesto. Bueno, pues ya no que alguien alcanzamos. se define, porque todos los que vienen nos dicen, Sí, no, entre eso sí, ya no. no. Qué bueno. Pero, Pablo, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muchísimos temas, ni qué decir de todo lo que nos faltó por dialogar, pero ya vendrás en alguna otra ocasión. Se los agradezco muchísimo. Gracias. Ha sido una conversación muy agradable con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Enrique, nos Hasta vamos. lunes. Próximo lunes, 9 de la noche.